Listo. Ya, no sé si se va a escuchar, es que estoy en el celular porque mi compu no se prende, pero Buen día, vamos a presentar este artículo sobre la propagación de la microalga clorela en cultivo por lote, desarrollado por Infante y colaboradores. Clorela es una microalga verde de forma elipsoidal, la cual crece en forma de células simples y se ha cultivado de forma intensiva con fines de alimentación y existe interés en sus metabolitos. El sistema por lote es el más utilizado a gran escala por su bajo riesgo de contaminación y fácil implementación. Precisamente en este trabajo se realizaron cultivos por lote a nivel laboratorio de esta microalga para la obtención de biomasa. Método. ¿está hablando, maestra? ¿No? No, perdón, es que escuchaba vocecita como que de fondo y no sé si por pero sí se escucha todo bien. Sí, sí, está muy bien. Ok. Para la obtención de biomasa se tomó un cultivo puro de la cepa de Chlorella sp. Como paso 1, se preparó el medio de cultivo con una concentración de 4 milimoles de nitrógeno. Esto a partir de un fertilizante comercial. Este fue distribuido en 6 recipientes de vidrio de 5.000 mililitros. Después, se sometió a esterilización en un autoclave durante 15 minutos a 121 grados Celsius. Cada recipiente se inoculó con 1 por 10⁻⁶ UFC de microalgas de una suspensión de un cultivo puro de la cepa de Chlorella sp, con una densidad óptica de 0.1. Los cultivos se mantuvieron a 30 grados centígrados con aireación y en presencia de luz durante 15 días, fotoperiodo de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, para favorecer el crecimiento del microorganismo. La iluminación fue suministrada con lámparas fluorescentes a todos los cultivos. El crecimiento se determinó mediante turbidimetría a 660 nanómetros, utilizando un espectrofotómetro que monitoreaba el cultivo en intervalos fijos de 24 horas. Dentro de los resultados obtenemos que se mostró un aumento progresivo en los valores de absorbancia en los medios de cultivo por lote que se realizaron cada 24 horas, esto exponiendo un crecimiento celular. A continuación se muestra lo que es la tabla 1, en donde se presentan los resultados correspondientes a cada ensayo. La concentración celular puede ser estimada indirectamente usando la densidad óptica del cultivo, que es una técnica menos precisa del recuento directo, pero que permite una evaluación rápida de la concentración de microalgas, en especial si se cuenta con una curva de calibración entre la concentración celular de una especie determinada, evaluada directamente, y las lecturas de densidad óptica de uno o más cultivos de esa especie. En la tabla número 1 podemos ver que se realizaron 6 ensayos, dentro de los cuales se obtuvieron valores de absorbancia muy similares en los 6 ensayos. De igual manera, pasados los 15 días, podemos ver que hubo un crecimiento en esta absorbancia de prácticamente 10 veces al valor inicial. Y de igual manera, dentro de los 6 ensayos podemos ver que los valores son muy similares. Esto indicando que hay un crecimiento celular. En esta diapositiva de resultados podemos ver cómo en la figura 1 todos los casos presentaron una fase de adaptación lenta. Además, las figuras 2 y 3 nos muestran el crecimiento celular de los cultivos 1 y 6, los cuales son muy similares ya que tienen una línea de tendencia exponencial que es casi lineal. El resultado se comparó con distintos resultados de otros autores, en los cuales establecieron que los valores de densidad óptica fueron similares entre estos. En todos ellos se observó una línea de tendencia en los datos presentados, es decir, que no existieron diferencias significativas entre las medidas obtenidas en los diferentes ensayos. Como conclusión nos presentan que los resultados de esta investigación resaltan la robustez de estos cultivos a nivel laboratorio, la cual se manifiesta en su reproducibilidad. El cultivo por lote resulta adecuado para la obtención de biomasa de clorela, observándose un ajuste lineal para la cinética de crecimiento. El cultivo de clorela se mantiene viable por un periodo de 15 días dentro de las condiciones de este estudio, y la velocidad específica de crecimiento celular del cultivo es constante, como lo indica la cinética lineal. ¿Alguien
¿Tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, en el caso del cultivo de Corella, ¿cuál es el metabolito de interés o cuál es el propósito de, pues su cultivo de obtenerlo? ¿Cuáles son los beneficios o en qué lo aplican? Pues en este estudio fue más para la producción de biomasa. Ah, ok. Pero creo que se puede consumir como fuente de proteína. No estoy seguro, pero creo que sí. Y es que sí se me quedó la duda de cuál es su aplicación, o sea, porque como que no tocan mucho esa prueba, sí, para biomasa. Ok, el siguiente, no recuerdo si se los asigné a ellos mismos, el de microalgal reactors. Sí, también es nuestro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Déjame encontrarlo primero, maestro. Ay, qué pendejo. Ay, no. Perdón. Se acaba de salir de la llamada. Bueno, entonces primero, como este va a ser como más repaso de varios, primero mejor el de microalgas discontinuo. Ok. Ok, maestra, permítanos poquito. Sí. Maestra, nada más para comentarle, va a ser por grabación y tuvimos algunos problemitas técnicos. Ahorita se va a percatar en tanto los dos artículos, pero se lo mandamos ya corregido en Classroom. Ok. No lo llegan a escuchar, ¿verdad? No. Tienes que abrir tu micrófono, Gabriela. Bueno, así lo hice yo. Ahorita voy entonces. No, es que no se escucha. Si no, maestra, pues que vaya otro compañero por mientras que vemos qué problemas puede ser. Ok. Entonces, vamos con el que es semi-continuously fed.
Ya vamos, maestra. ¿Listos? Sí se veía, porque la computadora me decía que no. No. A ver. ¿Y ahora? Ya se ve. Ok. Ya. Bueno, buenos días. A nosotros nos tocó este artículo, el cual habla de rendimientos mejorados del metano a partir de la digestión anaeróbica de la biomasa de Eutrospira máxima. Es un menor reactor de flujo avanzado con una celda, de combustible microbiana de circuito con recirculación integrado. Aquí podemos ver la portada de nuestro artículo. Siguiente, por favor. Como una introducción breve, la biomasa de Eutrospira máxima ha sido un recurso natural muy considerado en los combustibles fósiles. Esto por su potencial de crecimiento de hasta 27 toneladas de manera anual por hectárea en cultivo masivo y con bajo costo, así como la posibilidad de crecer a altas densidades celulares a velocidades muy rápidas. La digestión anaeróbica a nivel laboratorio se ha investigado en reactores de agitación continua en alimentos por lote simple y o semicontinuo. En este artículo podemos ver como objetivos, en la siguiente, por favor, que se buscó demostrar la importancia de sistemas avanzados en la digestión anaeróbica a escala laboratorio de la biomasa de esta cianobacteria. Hacer variaciones también en alimentación para observar la tendencia en fines de optimización y llevar ante esto una discusión de oportunidades para la digestión anaeróbica y el sistema de pila de combustible microbiana. Ahora vemos un poco de lo que es la metodología. Para Eutrospira máxima se mantuvieron cultivos madre de cianobacterias de esta misma temperatura ambiente y se mezclaron continuamente con un agitador magnético e iluminaron con 3 bombillas fluorescentes de un lado del matraz. Los cultivos se inocularon adicionando una columna de burbujas para la generación de biomasa requerida que se secó a 80 grados Celsius y se almacenó para su uso posterior. En los consorcios anaeróbicos inoculados se originaron a partir de un digestor stock de 1 litro manteniendo a Eutrospira máxima
como sustrato. El stock se inoculó inicialmente con 20% de lodo de alcantarilla activado y al 80% de 2 gramos de la biomasa seca de la cianobacteria, diluida en un medio basal. El digestor se reservó y se hizo funcionar en modo de alimentación por lotes con carga intermitente de medio y se controló la producción y composición del gas para garantizar que el digestor funcionara de manera eficiente. Después, en la siguiente diapositiva podemos ver el digestor que se utilizó, que en este estudio fue diseñado y construido específicamente por la empresa. El reactor consistía en un tubo de Perspex de 6 milímetros de espesor equipado con un punto de rebose de 200 milímetros de la base del tubo. El posicionamiento del puerto de desbordamiento permitió un volumen de líquido de 1 litro y un volumen de espacio de cabeza de 100 mililitros. La tapa se selló con una punta de goma de 90 milímetros de diámetro exterior y se colocó en una ranura especial que se había mecanizado en la base de la tapa. Asimismo, la tapa estaba equipada con 4 puertos, que son los que se mencionan abajo, que el primer puerto tenía un tubo de nylon que pasaba a través de una válvula de bola para la alimentación del sustrato. El segundo puerto estaba equipado con una válvula de bola para servir como válvula de seguridad. El tercero estaba equipado con un manómetro para lecturas de presión en el espacio de la cabeza. Y el cuarto puerto estaba equipado con una válvula de bola y una válvula de retención para la colección de muestreo y de gas. El digestor se hizo funcionar con un proceso de alimentación-extracción de 100 mililitros y el reactor se equipó con una camisa térmica y se mantuvo a 35 grados Celsius mediante circulación de agua caliente. También se suministró una mezcla continua utilizando un agitador magnético. La metodología utilizada para este tipo de bioreactor fueron utilizados 200 mililitros de cultivo madre y 0.5 gramos de biomasa fresca a partir del Astrospira máxima en 800 mililitros de medio basal. Pasado esto, se hizo aclimatar al sustrato. Este procedimiento duró 5 días, ya que la semilla del reactor ya se había aclimatado a dicho Astrospira máxima. La alimentación la alimentación diaria era de 0.5 gramos. De ahí fue constante a los 10 días de alimentado y se extraían por día 100 mililitros. Después, durante 15 días de funcionamiento, estaba en estado estable, basado en la producción de metano, que eran dentro del 10% durante 5 días. Los datos se informaban como promedio, se llevó a condiciones de SAMS y LEDAI que está y los datos se informaban como constantes a partir de este momento, que eran los 50 días datos en estado estable. Ya después utilizaron otros 2 bioreactores que pues fueron diseñados y construidos específicamente para la empresa. Aquí vienen muchas de sus condiciones que por los 10 minutos me los voy a saltar, del AARR y RMFS, pero aquí se presenta una imagen, siendo el verde para ARR, que tiene una cámara de biogás, el alimentador, la cámara de biogás, el alimentador, y el efluente líquido, siendo rojo para ADMFS, que completa todo el sistema, y el RMFS, que solamente es el cuadro azul, que viene con una cámara de bioelectricidad. Para utilizar el método de ARR y ADMFC, fue utilizado el mismo, que fueron 100 mililitros de inóculo en 90 mililitros de medio basal. Se llevó un modo discontinuo de 6 días y después de eso se llevó un modo continuo. Y se hizo la retención hidráulica designada 4 días. Después de ello, fueron otros días hasta que el estado fuera estable y después de eso se reemplazó la glucosa del sustrato por A máxima en el medio de alimentación. Las condiciones operativas se evaluaron encontradas de 2 y 6 gramos de AM máxima por litro. El fluido era controlado en ambos sistemas por bombas peristálticas. Las condiciones fueron estas, ya que su reactivo líquido entre los 3 sistemas era de 1 litro, la temperatura era 35 más menos 2 grados centígrados, el OLR era de 0.05, este variaba en las últimas 2,
y el HRT era de 10, de 2 a 4 y 2 a 5. El pH utilizado fue de 7 a 7.5, que era como el rango deseable utilizar, y el periodo de al menos 3 HRT para garantizar el estado estable y obtener errores era entre periodo. Los cálculos de rendimiento para potencia y corriente en el sistema de RMFC, las potencias volumétricas y las corrientes se calcularon usando las siguientes ecuaciones, donde aquí, caray, ¿dónde tengo esa? Aquí donde B, en la primera ecuación que se ve, es voltaje a través de la resistencia térmica, R resistencia de cada resistor externo y K es el volumen operativo de la cámara de anodo. Esta cámara se encuentra en el sistema RFC. Después de ello se sacó una eficiencia energética con la siguiente ecuación, que es la producción de metano en relación con la energía en la cantidad de sustrato, donde eso fue utilizado en el sistema ADMFC, y donde PMET es la producción de metano, EMAT son 35.8 kilojoules sobre el litro de metano, MFS es el voltaje de celda de estado estable, el ISS es el corriente de estado estable y la delta A máxima, calor de combustión. Y después, eso es específica para RMFS y para ADMFS. Es lo mismo, nomás que agregaría se agregó el ISS y el AMD es el sólidos volátiles de máxima agregados al sistema. Los análisis de estadísticas, se realizó una prueba de análisis de varianza unidireccional ANOMA para determinar la importancia de las diferencias. Esto se informó con una diferencia significativa de 0.05. Los métodos electroquímicos. Para esto se usaron las curvas de polarización que permitieron la óptima resistencia externa necesaria para adquirir la máxima potencia de salida y teniendo para RMFC una carga externa óptima de 260 omegas. Y bueno, ya se presentaron los cálculos. Las propiedades del sustrato por digestibilidad. Bueno, aquí es importante que la composición del sustrato para comprender su digestibilidad y con ello puedas llegar a una mejor explicación de la formación de ciertos productos que pueden o no afectar la eficiencia del digestor, como el aumento de la alcalinidad. Las especies de microalgas y cianobacterias son críticas para la digestibilidad, además que la Arthrospira spp es un muy buen sustrato. Se ha utilizado con un sustrato primario de carbono para el cultivo de acénico de R. palustritis. La lisis de las células acelera la etapa de la hidrólisis de la digestión. Esta es una de las propiedades que presentó la biomasa y que contribuyó a mejores rendimientos del metano. Sobre los resultados se tiene que aquí el HRT viene siendo el tiempo de retención y el OLR viene siendo la tasa orgánica. Entonces, para los diferentes sistemas que viene siendo para el continuo, para el semicontinuo, ya sea con flujo avanzado o con la de círculo, tiene que el ADMFC, que es el que tiene recirculado, es el que produce mayor, es el que tiene más rendimiento en la producción. Entonces, tenemos que si se incrementan las ART y OLR, hay un posible inhibición de amoníaco en los dos primeros, ST y de AR, porque no tienen un resultado, entonces es muy probable que haya inhibición por sustrato por producto. Sin embargo, ya en el otro que tiene recirculado, permite trabajar con mayores tasas de diluciones
y elimina la inhibición por producto. Bueno, aquí les explicamos la eficiencia que tuvo de metano en los 50 mililitros y hubo una eficiencia, no sé, pero decía el 50%. Y también se vio que a medida que incrementaban, el OLR es la materia prima, la materia orgánica, entonces a medida que incrementaban la materia orgánica, bajaba la eficiencia del reactor. Y aquí se puede ver de que de los 3 reactores que se utilizaron, cómo es que el AMDFC fue el que obtuvo una mayor eficiencia. Y entonces se pudieron, o sea, por ejemplo, en la digestión anaerobia de A máxima se produjo un 27.5% de eficiencia. Y entonces se dieron cuenta que estos reactores funcionaban con cualquier compuesto que tuviera alto contenido de nitrógeno. Y le cambié. Entonces, dentro de las oportunidades de este de AMDCC, es que los cultivos se podían cultivar en tierra no cultivable y con agua no potable. El rendimiento de la producción anual de biomasa era mayor que los cultivos tradicionales. El proceso de producción, si el proceso de producción era eficiente, se podía desarrollar únicamente con biomasa como materia prima, y los combustibles celulares microbianos son como muy amigables al ambiente y están hechos para protegerlo. ¿Me cambié? Y bueno, en la digestión de desechos de alto contenido de nitrógeno, A máxima tuvo, o sea, una gran aplicación, pero también se dieron cuenta que no era en sí como que nada más funcionara para sino para cualquier sustrato que tuviera un alto contenido de nitrógeno. Y entonces, el diseño se podía implementar con cualquier operador por una unidad de digestión. Entonces, dentro de las otras ventajas que tenía es que se podía producir amoníaco. Y entonces, para que fuera redituable, o sea, estas cámaras de celulares de combustible microbiano fueran rentables, tenía que alcanzar 2 cosas. 1, los niveles suficientes de rotación a escala, y 2, generar un producto que compense los costos de inversión. Y entonces, como podía producir amoníaco, también, o sea, el amoníaco se puede utilizar en diversas aplicaciones, y entonces, aunque hubiera una producción de amoníaco muy simple, podía representar como un ingreso económico extra. Y también funcionaba como efluente para fertilizantes líquidos, debido a que el nitrógeno, fósforo y sulfuro son nutrientes requeridos para el crecimiento algal y podían ser reciclados. Entonces ya podían ser utilizados también para la producción de fertilizantes industriales, y también se los podían agregar solo como aditivos en la producción de fertilizantes. Y bueno, dentro de las conclusiones fue que se investigó la digestión anaerobia de A máxima en 3 reactores diferentes para su producción de energía. Se dieron cuenta que se podían monitorear los compuestos en fase líquida, principalmente para la acumulación e inhibición de compuestos tóxicos. Las concentraciones y el tiempo de alimentación influyeron en la cantidad de biomasa sólida que tuvieron y por lo tanto en el metano producido. Y también vieron que el ion de amonio reducido y las concentraciones de amoníaco en el digestor ADMFC mejoraban la estabilidad y que funcionaban, o sea, que mejoraban la producción, rendimiento y el contenido de biomasa. Y esto hacía que el sistema ADMFC fuera mejor que los otros. Sí, y entonces, el sistema ADMFC presenta varias oportunidades, tanto para la digestión de sustratos con alto contenido de nitrógeno, para la producción de amoníaco y producción de fertilizantes líquidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo, en la parte de la metodología mencionaron algo llamado medio basal. ¿A qué se refiere?
Bueno, estoy investigando ese pedazo, pero la verdad no encontré como concentraciones así de, como de, tanto de agar papa dextrosa o algo así, porque como trabajaban como con bioreactores se hicieron más hacia los sustratos. La verdad, esa no la pude encontrar como tal, así como otros medios que hemos dicho. Pero según yo, un medio basal pues, su característica es que posee un solo elemento básico, ¿no? Pues más bien son los que contienen los elementos mínimos necesarios para que tenga las fuentes de carbono o nitrógeno de pues de cualquier microorganismo que no sea tan selectivo. Entonces tiene las condiciones mínimas nutritivas para cualquier microorganismo. Sí, porque nomás en la investigación en la primera metodología, que era los últimos dos, que fue el AAR y el DMFC, nomás mencionaron que eran como la glucosa, pero ahí ya después la cambiaban al Cortinus máxima. Ok, gracias. Los siguientes entonces serían, ahora sí está el de reactor continuo. Sí, en un momento mi compañera Angie nos va a ayudar a transmitir. Buenos días, compañeras. Les vamos a presentar el artículo de cinética de crecimiento de consumo de nutrientes naturales. ¿Podría subir el volumen? Sí, ya. Esta es pues, la presentación del artículo, que fue elaborado por Carlos García González en la Universidad de Cádiz. Para contextualizarnos, voy a explicar la problemática que abordan, que nos habla acerca de las aguas residuales y nos dice que se estima que más del 80% del agua utilizada en el mundo no se recoge ni se trata. Para eliminar principalmente el flujo de nitrógeno se necesitan procedimientos biológicos y químicos. Entre los biológicos pues abarca lo que es emplear las microalgas. De manera eficiente pueden desempeñar una función para la síntesis de nitrógeno y fósforo y por lo tanto hacer un tratamiento terciario con las aguas residuales. El presente trabajo tiene el objetivo de estudiar la cinética de crecimiento y de consumo de nutrientes de un volumen natural de microalgas cultivadas en aguas residuales urbanas sometidas a diferentes tipos de tratamiento. Para la realización de los ensayos se utilizó como inóculo un blog de microalgas donde el 95% de esta estaba compuesta de colostrum sp procedente de un fotobioreactor. Para los fotobioreactores se emplearon frascos de borosilicato de 2.000 mililitros de capacidad, los cuales contenían un volumen de 2 litros de medio de cultivo, el cual fue inoculado con un volumen adecuado de inóculo preconcentrado por centrifugación. Se tomaron 3 muestras de efluentes de la planta de tratamiento con el nombre El Torno, las cuales se conservaron a 4 grados centígrados hasta su uso. A partir de estas muestras de agua residual se obtuvieron 4 medios de cultivo. El primero de ellos se obtuvo después de dejar de encantar el agua procedente del tratamiento. Y el segundo medio de cultivo estaba constituido por agua de efluente de decantador secundario. El tercer medio de cultivo estaba constituido por el agua del efluente de la unidad UASB. Y por último, se preparó un cuarto medio de cultivo, el cual consistía en una mezcla de agua procedente del efluente del UASB y del decantador secundario en una proporción de 1:1. Para estos medios se analizaron 3 cosas: la temperatura y pH,
la concentración de la biomasa y la determinación de DQO, nitrógeno y fósforo total. Para la temperatura y pH se tomaron muestras diariamente y se midieron electroquímicamente los valores de pH. Asimismo, se realizó un registro de la temperatura tanto en el exterior de la cámara de cultivo como en el interior de los reactores. Para la concentración de la biomasa se determinó diariamente, tanto de forma indirecta por densidad óptica, como de forma directa mediante medida gravimétrica de los sólidos en suspensión. Para la demanda química de oxígeno se determinó al inicio y al final del ensayo por oxidación ácida en caliente con dicromato. Para la concentración de nitrógeno en forma de nitratos, amonio y nitritos se midió igual al inicio y al final del ensayo colorimétricamente de acuerdo a los métodos de Müller y de Weidemann. Y por último, la concentración de fósforo en forma de fosfatos se midió al inicio y al final del ensayo colorimétricamente de acuerdo con el método normalizado AFA 4000. Bueno, aquí podemos ver las características físico-químicas del medio del cultivo. Aquí están los datos de cada parámetro. Y aquí podemos ver la figura 2 que muestra la evolución del Bloom de las microalgas en los diferentes medios de cultivo. En cada curva se observa la fase exponencial y estacionaria. La fase de adaptación es casi inexistente debido a que el inóculo fue obtenido de un cultivo empleado del agua residual de la misma estación depuradora como medio. En esta figura, y comparándolo con la figura 1, podemos observar que el periodo del pH, cuando es elevado, coincide con cuando el cultivo se encuentra en fase exponencial. Este periodo empieza a las 100 horas. Y para cuantificar el crecimiento, los datos experimentales fueron ajustados al modelo logístico de Berserburg, el cual está expresado de esta manera, donde la derivada de X soporte sobre T es la velocidad de cambio de concentración de los microorganismos, mío es la tasa máxima específica de crecimiento, y XM es la concentración máxima que el sistema puede alcanzar en discontinuo. Y la forma integrada de la ecuación ajustada a valor inicial de X sub 0 es igual a X y T es igual a 0. X es la concentración momentánea de la microalga y el X sub 0 es concentración inicial de biomasa. En la tabla 2 podemos ver los parámetros de X sub 0, XM y mu. XM tiene mayor variabilidad que mu, siendo los coeficientes de variación de 0.16 y 0.09. Los valores de mu obtenidos tienen un promedio de 0.015 horas. A partir de los parámetros cinéticos del modelo, en esta tabla, lo que estamos hablando ya, pues dice que la biomasa inicial y la biomasa M muestran que existe una correlación entre la turbidez del medio de cultivo, de la relación de los reactores y la máxima concentración alcanzada en el discontinuo. Otro factor es la presencia de los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que son necesarios para el crecimiento, ya que existe una relación fuerte entre los nutrientes y los parámetros cinéticos del crecimiento. Ahora sí, siguiente. Ok. A partir de estos parámetros, los parámetros cinéticos del modelo de crecimiento de Berslus, que ya nos comentó nuestra compañera, en la fase de crecimiento exponencial se calcula la productividad de los reactores en discontinuo, con este tiempo transcurrido entre el instante en el que se alcanza la concentración de la biomasa superior y el tiempo transcurrido al alcanzar la máxima concentración de la biomasa, donde P pues, es la productividad volumétrica de la biomasa. Y ya. Bueno, a partir de esta gráfica vemos en forma simple que en el bioreactor TMP1 se ve que fue la cantidad, fue alcanzado la biomasa más baja y en el WAX fue la mejor. En correlación con las diferentes autores que mencionan, lo dice que en Ruiz 2012 no se ve igual los resultados, pero en Zamori 2013 y en Cabenalas
Cabanales 2013 igualmente, sí se ve la productividad parecida a esta situación. Siguiente. Bueno, en la eliminación de los nutrientes se debe a la actividad de los microorganismos directa e indirectamente. La directa por asimilación de nutrientes e indirectamente por los procesos abióticos como el pH. En la gráfica de crecimiento presentada, en que se puede observar que la biomasa algal crece de forma exponencial en periodos que hay mayor eliminación de nutrientes. Además, en la figura se puede observar la curva de eliminación de nitrógeno total disuelto en diferentes medios de cultivo. También se alcanza a apreciar que en todos los reactores el contenido de nitrógeno total disuelto fue reducido a niveles por debajo de 10 partes por millón debido a la asimilación rápida de las algas en los 3 a 5 días de inicio de cultivo. Gracias. Bueno, aquí en esta expresión matemática tenemos la ecuación del modelo de fotobiotratamiento, en la que se puede describir, bueno, S es la concentración de nutrientes, A sub 0 es la biomasa inicial, S sub 0 es la cantidad inicial de sustrato, A sub 0 sobre Y es la cantidad de sustrato incorporada en el inóculo, y S sub Na es la concentración de sustrato no asimilado. Siguiente. Ok, en esta tabla tenemos los valores de biomasa inicial calculados a partir de los datos experimentales A sub 0x y de los datos del modelo de Berluz A sub 0b y los valores medios de cada serie. Bueno, aquí tenemos los valores de biomasa inicial de A sub 0 experimental, van desde los 113 hasta los 198 miligramos por litro, y los valores obtenidos mediante el modelo de Berluz van desde los 88 hasta los 167 miligramos por litro. El siguiente, por favor. En esta, bueno, aquí tenemos, se puede observar los valores de parámetros cinéticos muy similares. Esta es la tabla de parámetros cinéticos del modelo de fotobiotratamiento según el valor de A sub 0 utilizado. Tenemos parámetros cinéticos muy similares independientemente de la inicial. También, bueno, tenemos que son 129.2 miligramos en promedio para todos los reactores. Como dijo mi compañera en la figura del consumo de nitrógeno, se observa un ajuste muy bueno de los parámetros a diferente coeficiente de determinación, y hubo 92% en datos experimentales. Bueno, en la tabla número 5 se puede observar que ninguno de los valores de SM en los distintos reactores supera el límite para el fósforo total disuelto, siendo el valor más bajo 0.2 miligramos en los reactores TPM1 y TPM1', y siendo el más alto 0.46 en el reactor USB. Bueno, en el cuadro número 6 se observan los valores para la tasa máxima específica de eliminación de fósforo. Se sugiere que la absorción del fósforo es mayor que la del nitrógeno, en proporción a los requisitos de la biomasa. Siguiente. Y bueno, para evaluar la importancia de la eliminación del nitrógeno por stripping, se ha calculado el contenido teórico de este en la biomasa final del ensayo, en los 8 reactores, a partir de la siguiente ecuación, utilizando parámetros cinéticos del cuadro. Bueno, con este valor se pudo calcular el contenido de nitrógeno eliminado por stripping al realizar el siguiente balance de materia, que es el que podemos observar en la pantalla. Con los cálculos realizados, se puede afirmar que en un intervalo de 11 a 18% el nitrógeno es eliminado por procesos de stripping. Bueno, ya como resultado, muestra que el P teórico, que es el contenido de fósforo en la biomasa, se encuentra entre los valores de 0.1 a 0.6. Estos valores son típicos de este nutriente microalgas. Por lo tanto, se puede afirmar que es aceptable que la importancia de la eliminación
eliminación del nitrógeno y el fósforo por parte de las microalgas permite analizar concentraciones por debajo de los límites de vertido de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. La velocidad de consumo de nutrientes no presenta grandes diferencias entre los distintos medios de cultivo anteriores. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente. Sobre todo por el tiempo, muchachos. Nos faltan muchas. ¿Alguien tenía una pregunta? Si no, pasamos. Ese fue reactor continuo, ¿verdad? Fed Batch Culture. Discontinuo. Fue el tercero, maestra, fue discontinuo. A ver. Nosotros tenemos el continuo, maestra. Ah, es que creí que les había dicho reactor continuo. Es que sí, de hecho íbamos a empezar a exponer, pero después salieron mis compañeros y para que también alcanzaran ellas. Es que nosotros éramos los segundos, ya ve que teníamos problemas y pues entendimos que nos tocaba ya a nosotros de nuevo. Pero si quiere, pues no sé, a cualquiera de los dos. Pues, Entonces, terminar ¿cómo se llamaba el artículo? ¿Así como lo estaba guardado ahí en la carpeta? Microalgas discontinuo. Entonces, ¿siguen los de reactor continuo? Sí. Ok. Bueno, entonces nosotros tenemos que hablar sobre el reactor continuo. El nombre de nuestro artículo es este, Análisis de estabilidad en un reactor continuo bajo diversos modelos cinéticos para un proceso de biolixiviación. En la siguiente diapositiva podemos ver la portada y en la siguiente vamos a hablar un poquito de introducción. Los microorganismos quimiolítico-autótrofos se han estudiado con el fin de saber acerca de su metabolismo y su funcionamiento con los metales. Algunas bacterias pueden oxidar metales por su capacidad quimiotrófa. Dentro de su fisiología hay dos subdivisiones, de proteobacterias, una que son las oxidantes de arsénico quimiolítico-autrófas y que se nombran como alfa proteobacteria y oxidantes de arsénico, pero heterótrofas que se nombran como beta proteobacterias. Dicho esto, en la siguiente diapositiva podemos ver que el objetivo de este artículo era el evaluar las cepas y determinar su fisiología estricta con filogenética y su tipo de metabolismo heterótrofo y autótrofo. Las fuentes de carbono orgánicas, las cepas LR1 y LR2 fueron inoculadas en 120 mililitros del medio basal whey, con una concentración final de 5 micromoles de carbono. Los sustratos fueron sacarosa, dextrosa, ácido pirúvico, succionato de sodio, acetato de cadmio, metanol, etanol e isopropanol. Fueron incubados a 37 grados centígrados a 130 revolución por minuto y después de observarse la turbiedad se tomaron 6 mililitros del cultivo y se inocularon en 120 del medio fresco, manteniendo la misma fuente de carbono. Y esto se repitió una vez más. El crecimiento bacteriano se siguió a través de la observación a 620 nanómetros. ¿Se escucha?
Bueno, para llevar a cabo la metodología se hizo en un medio Wire. Esto es por sus iniciales en inglés, que es Wasted Agarese Extract Yes, que es agarosa lavada extracto de levadura, que es utilizado para el mantenimiento y evaluación de las cepas. Y se llevó a componer el medio esterilizar. El componente del medio fue sulfato de amonio en 0.4 gramos sobre litros, sulfato de magnesio en 0.4 gramos sobre litro, fosfato dipotásico 0.5 gramos sobre litro, cloruro de potasio 0.1 gramos sobre litro, nitrato de calcio en 0.01 gramos sobre litro, extracto de levadura 2 gramos sobre litro y el pH fue ajustado a 2.5 con ácido sulfúrico. Se llevó a esterilizar un autoclave a 121 grados a 15 libras por 15 minutos. Después de ello se le agregó 10 gramos sobre litro de sulfato de hierro. Para los cultivos bacterianos se llevaron a matraces de 500 mililitros con 250 mililitros del medio y al 10% de inóculo. Este proceso se hizo por triplicado de volumen y se incubaron a 37 grados centígrados a 130 revoluciones por minuto. Por otro lado, el medio Wire fue suplementado con 4 gramos sobre litro de mineral triturado, que es equivalente a 2.52 miligramos sobre litro de hierro bajo mismas condiciones de inóculo. Para su crecimiento microbiano fue necesaria la oxidación del óxido de hierro, óxido y reducción y pH. Para la cuantificación del óxido de hierro fueron la técnica fenotrolina modificada. Esta se llevó en un tubo de ensayo con 2 mililitros de fenotrolina, 1 mililitro de acetato de amonio y 1 mililitro de muestra. Se llevó a mezclar y reposar durante 5 minutos. Después de ello, se llevó una absorbancia primeramente de 595 nanómetros a finalmente 620 para su lectura. Los resultados obtenidos se fueron a comparar contra una curva de patrón de sulfato de hierro. Y ahora para medir el pH y el potencial redox se utilizó el aparatito que está ahí, que se llama H1pH/ORP de Henan Instruments. Después de ello, todos los resultados se llevaron a graficar. Para los resultados de las dos cepas LR1 y LR2, perdón, se sabe que pueden obtener su fuente de energía a partir del hierro. Esto se llevó a cabo del medio en pH de 2.5 en aerobiosis y oxidan el 21% de hierro. En las gráficas se puede demostrar que la LR1 alcanza el 21% a la temperatura, a la hora de 120 horas y la LR2 a la de 216 horas. Y bueno, ya como conclusión, se tuvo que la cepa LR1 y LR2 usaban como fuente de energía el ion ferroso y que tenían un metabolismo de carbono autótrofo, y que su crecimiento en presencia de minerales y pH ácido indica que puede ser evaluada como agentes de lixiviación, y con esto se podían obtener, se podían recuperar metales. ¿Nadie? ¿Preguntas? Yo, maestra, el medio Wire, ¿qué nutrientes tiene o cómo está constituido? Se supone que un medio Wire es de extracto de levadura y se utilizó, lo que hizo fue como para mantener y la evolución de la cepa, ya que la cepa que estamos utilizando para
quimi- quili- quimiolitautótrofos, necesitan pHs bajos y un extracto de levadura mínimo, que este medio es como el ideal para eso, y ya nomás se le agregaron otros componentes como sulfato de amonio, fosfato dipotásico, nitrato de calcio y así. Muchas gracias. Muy bien, entonces el siguiente sería Fed Batch Culture. ¿A quién le tocó? Ahí vamos. Ah. ¿Ya se ve? No, Carlitos. A ver. ¿Ahora sí? Ahí va. Sí, ya. Va, pues. Bueno, entonces... A ver, espérense. Ok, ¿Sí se ve? compañeros, nosotros les vamos a presentar sobre los modelos cinéticos para la producción de astaxantina por el alto cultivo de densidad celular mixotrópico de microalgas de Hematococcus pluvialis. Y aquí está el archivo. Es un documento que la investigación se realizó en la Universidad de Hong Kong por los autores Zhang, Dong y Chen. Ok, en este artículo, bueno, aquí pusimos algunos puntos claves para dar como mayor entendimiento al artículo. Primero, bueno, tenemos en claro que el uso de la astaxantina ha ¿No lo escuchamos? Se fue la compañera. Bueno, en lo que vuelve, lo que están estudiando aquí es la producción de astaxantina porque, bueno, es un pigmento que a la vez funciona como un antioxidante muy poderoso en el tratamiento potencial incluso se ha reportado con cáncer principalmente. Se está usando para pintar a los salmones, pues para que tengan ese color presentable a la hora de tenerlo en el mostrador. El crecimiento oscuro del cultivo de Hematococcus pluvialis acumula una pequeña cantidad de este pigmento y su tasa de crecimiento es específico, es significativamente menor en condiciones heterotróficas que en el acetato en condiciones de nutrientes mixtos, que es lo que se va a estudiar aquí. Recientemente se han publicado artículos sobre los efectos de los factores nutricionales y sobre el crecimiento de
Hematococcus. También se toman en cuenta las condiciones de luz para, bueno, a fin de cuentas estamos hablando de microalgas y además de los nutrientes, a diferencia con las bacterias, se tiene que hacer, se tiene que tomar en cuenta la intensidad de luz. Y hay poca información sobre el modelo dinámico del sistema de cultivo de microalgas de nutrientes mixtos. Y pues aquí hay uno de ellos. Yo no lo escucho. Y ando viendo que hay problemas técnicos acá. Pero bueno, los objetivos del presente estudio fue investigar la producción de astaxantina por cultivos de alta densidad celular de la microalga en cuestión en modo lote y lote alimentado. Se van a estudiar ambos modelos a la par para desarrollar un modelo cinético no estructurado y analizar la dinámica del crecimiento de microalgas y acumulación de astaxantina en condiciones de cultivo mixotrófico. A continuación les van a explicar más las condiciones a las que se van a llevar ambos modelos. La metodología, dale Carlitos, por favor. Bueno, para empezar, el cultivo y el medio que se utilizó en este artículo de investigación, la Hematococcus pluvialis, se obtuvo de la colección de cultivos de la Universidad de Texas. En este artículo se trabajaron en dos reactores batch y batch alimentado. En el primero, en el batch, el experimento se llevó a cabo en un bioreactor de 3.7 litros que contenía 2.5 litros de medio. Su agitación fue de 350 revoluciones por minuto a 30 grados centígrados y 200 mililitros de inóculo. La irradiación de la luz fue proporcional con los tubos fluorescentes blancos fríos que rodearon el recipiente y se realizaron 3 experimentos. A diferencia con el batch alimentado, también igual que el otro, se llevó a cabo en un bioreactor de 3.7 litros que contenía 2.5 litros de medio. La temperatura, la velocidad de agitación, la intensidad de la luz y la velocidad de irradiación fueron las mismas, solo que aquí a partir del cuarto día se le agregaron 40 mililitros que contenía 1 gramo de acetato de sodio por 4 días. Siguiente, Carlitos, por favor. Bueno, el modelo de crecimiento que se utilizó en fue el modelo de Monod. Es el modelo no estructurado más utilizado para la tasa de crecimiento específico, pero desafortunadamente el modelo de Monod a menudo no tiene en cuenta la inhibición del sustrato del crecimiento a altas concentraciones del sustrato. El modelo de formación del producto fue el que se presenta en la ecuación de ahí. Este modelo cinético es muy discutido para la formación del producto y el modelo establece que la tasa de formación del producto de las células puede atribuirse a una parte asociada al crecimiento y a una parte no asociada del crecimiento. Y el último modelo fue el modelo de consumo de sustrato, el cual es el modelo más utilizado. Bueno,
pasando a la parte de resultados y discusión, en ambos modelos se demostró que la intensidad de luz óptima fue constante bueno, más bien no fue una variable a considerar para, para ambas formas de cultivo, pues la batch y la fed batch, que en ambos la luz actúa de forma similar o influye de forma similar para la producción del metabolito. Y bueno, los resultados demostraron que para el cultivo por lotes, el máximo de la concentración celular fue de 39.7%, más alta que en el modo de intensidad de luz constante, porque no en ambos, la luz se dio de forma constante, la midieron en unidades de iluminancia y más o menos en base a una literatura, probaron varias intensidades de luz y la concentración máxima de astaxantina fue de 26.4 a 81.6% mayor que en los modos de intensidad de luz constante, como les comentaba que en este estudio no lo hicieron muy constante, sino que evaluaron varias condiciones de intensidad de luz, mientras que para cultivos alimentados por lotes, la concentración fue de un 45.8% más alta que en el modo de intensidad de luz constante. Y ya. No. ¿Preguntas? Si no, pasamos al artículo que está titulado Fed Batch Culture Espirulina. Somos igual nosotros, ahí vamos. ¿Sí? Maestra, yo tengo una pregunta fuera de las presentaciones. Dime. Por ejemplo, para el kefir, yo tengo entendido que es como que es muy difícil como que industrializarlo. ¿Se podría como que mantener en reactores? ¿Para el qué, perdón? Para el kefir o el yogur de húngaros. Ok. Que sepas es muy delicado. Sí, ¿no? Sí, de hecho. Pues solo necesita un buen sustrato, ¿no? El azúcar y ya. Tal vez, pues nada más es cuestión de, en muchas especies que son muy delicadas para su cultivo, inclusive hasta peces para mantener en cuestiones acuícolas, pues es cuestión de estudiarlos, estar probando los parámetros, estar cambiando los parámetros de cultivo hasta encontrar los parámetros óptimos. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, pues a lo mejor sí, nada más sería cuestión de estar probando a ver con qué tipo de producción de cultivo se acopla. Ok, gracias. Ahí podrías tener un tema de tesis. ¿Listos? Sí, ya está. Ok, este artículo es de modelos cinéticos para la producción de ficocianinas en cultivos mixotrópicos de alta densidad celular en la microalga de Spirulina platensis. Aquí está nuestra portada del artículo. Igualmente fue desarrollado bueno, esto fue en la Universidad igualmente de Hong Kong, pero también había otros colaboradores, igual son de Zhang y de Chen. Ok, en este caso, pues igualmente tenemos puntos para dar como clave de la introducción. La espirulina, pues sabemos que es una microalga azul verdosa y es una gran productora de, subproductos de alto valor como la ficocianina. En este organismo se puede utilizar varios sustratos como
bueno, de carbono orgánico como glucosa, el acetato y hay más. Pero pues para esto se utiliza para el crecimiento heterotrófico o politrófico. En este caso, bueno, se utiliza el cultivo por lotes ampliamente para la densidad de este cultivo, para tener mayor cantidad. Y, y bueno, el crecimiento va como de la mano, obviamente, del sustrato. En este caso se utiliza el crecimiento con consumo de glucosa y pues se va midiendo la producción de los productos simultáneamente. Bueno, los objetivos de este artículo fue estudiar el problema de la producción de ficocianina por cultivo de alta densidad celular de espirulina bajo modelos de cultivo batch y batch alimentado, y establecer un modelo cinético no estructurado que tenga en cuenta la dependencia del crecimiento y la producción de la concentración de glucosa y la intensidad de la luz para analizar la cinética de crecimiento y la acumulación de ficocianina de microalgas bajo cultivo de nutrientes mixtos. Ok, en cuanto a la metodología, siguiente. El modelo de crecimiento celular es el de Cell Core Model y que es un modelo estructurado más utilizado para la tasa de crecimiento específica. La ecuación la tenemos especificada por μ, en donde KI es la constante de inhibición, M es la máxima de tasa de crecimiento específico, KS es la constante de saturación, que es el parámetro cinético que indica qué tan rápido se alcanza la máxima tasa de crecimiento específica, y cuánto menor es KS para considerarlo. Siguiente. Y el modelo de formación de producto se expresa con la siguiente ecuación. Y este modelo establece que la tasa de formación del producto de las células puede atribuirse a una parte asociada al crecimiento y a una parte que no es asociada al mismo. Uy. Bueno, al parecer mi compañera estaba teniendo problemas de conexión. Otra cosa para que cabe resaltar es que aquí se está usando la ecuación en función de diferenciales, ya que esta más bien describe la formación del producto en el modelo Fed-Batch, porque en este estudio también se hizo en la batch, un modelo batch y un modelo Fed-Batch. En este caso, pues la ecuación describe el modelo de formación de producto de la Fed-Batch y no tiene en cuenta los efectos inhibidores de la glucosa, el producto en sí y la intensidad de la luz. Para tener en cuenta la formación de producto por glucosa, una expresión de tipo Haldane, que es la que estamos viendo allí. El CP bueno, podemos ver que hay un valor que es diferencial de CP. CP se refiere a la concentración del producto, CX a la concentración celular y, y micro PX se refiere a la velocidad de crecimiento en función de la formación de biomasa con respecto al producto. Va. En cuanto a los resultados, mostraron que la densidad celular en productos en el Fed Batch fue 4.29 veces mayor que en el cultivo de batch discontinuo. Y el total de producción de ficocianina en el cultivo de lote alimentado fue de 3.05 veces mayor que el cultivo por lotes. Bueno, como podemos ver, se hicieron una simulación. Bueno, se hicieron varias simulaciones para diferentes intensidades de luz cuya intensidad se puede mostrar en la tabla de la derecha. Y en este caso fue la gráfica del Fed Batch,
que mide la concentración celular versus el tiempo en el eje Y y X respectivamente. Como podemos ver, bueno, en el estudio en esta gráfica se muestra con forma de círculos. Bueno, ahí se puede ver que son varias formas y prácticamente se interpola los resultados de este estudio con varias simulaciones que se hicieron. Y bueno, aquí serían los resultados igual con varias simulaciones a las mismas condiciones de intensidad de luz. Pero en este caso se mide la concentración de ficocianina versus tiempo en el eje Y y X respectivamente. Como podemos ver, prácticamente también se interpola con los modelos ya establecidos. Y bueno, como conclusión, en este caso, a diferencia del anterior, se concluye que la alimentación fed batch sí produjo resultados diferentes a la batch. En el fed batch alcanzó la velocidad máxima de crecimiento más rápidamente que en el batch, por lo que es más viable para la producción de fiacocianinas. Porque, bueno, ambas tuvieron un modelo de regresión lineal bastante adecuado a los modelos teóricos, pero los valores de KS del fed batch fueron mucho menores que los del batch. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Si no, pasamos al Batch Recirculation Bioreactor. Maestra, después de hacer estas exposiciones, vamos a hablar sobre estos métodos de cultivo, el semicontinuo, el discontinuo, el batch, el feed batch, todo eso, o ya no vamos a hablar de ello. Después de esto, la siguiente sesión, ustedes realizarían un cuadro, bueno, la actividad era un cuadro comparativo, donde pues identificaran las diferencias y las características particulares para cada reactor. Ok. ¿Quiénes tienen ese artículo? Sí, maestra, en un momento lo proyectamos. Permítanos un momento. Está bien. Dani, no se escucha. Un sistema de bioreactor de recirculación por gas. Buenos días, nosotros vamos a presentar sobre la cinética de biodegradación del objesor por pseudomonas cútida y eliminación del objesor en un sistema de bioreactor de recirculación por gas. El equipo está conformado por Licia Fonseca, Daniel Islas, Daniel Morales, Saraí Pérez e Ipumban. El artículo se encuentra en la revista Electronic Journal of Biotechnology. Fue publicado en 2012 por la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, Chile. Los cresoles son compuestos orgánicos altamente tóxicos que se encuentran comúnmente en las aguas residuales. En los últimos años han tratado de hacer una biodegradación de una manera más ecológica para eliminar estos compuestos orgánicos. Siguiente.
su nivel de toxicidad. Son una fuente de carbono para varios microorganismos, entre ellos está el género Pseudomonas, que es el que más se utiliza para la biodegradación de cresol por su tasa de crecimiento y eficiencia. En la mayoría de los estudios sobre degradación de compuestos fenólicos se han utilizado las bacterias. Siguiente. Aunque en varios estudios se han utilizado bioreactores de Bach, en ninguno se ha utilizado el bioreactor de recirculación de Bach. Entonces, el objetivo de este estudio es determinar la cinética de biodegradación del ocresol por Pseudomonas fútida y su eliminación en el bioreactor de recirculación con Bach. Para la metodología se empleó a Ralstonia eutropha para aislar el plásmido y insertarlo a nuestra Pseudomonas fútida. Finalmente, el medio en el que se inoculó estaba almacenado a 4 grados centígrados y se obtuvo nuestro cultivo con nuestros microorganismos transformados. Finalmente, se pasó a incubar por 24 horas a 28 grados centígrados. Siguiente. Pasado el tiempo, se determinó la cantidad de ocresol, en el cual se le adicionó el 4-aminoquinal, y este método por espectrofotometría se basa en la reacción entre el ocresol y el 4-AAP en presencia del tricianuro APH10 para formar un colorante antipirina. La absorbancia de Kinte fue medido a 505 nanómetros. Posteriormente se determinó el crecimiento celular mediante turbimetría a 560 nanómetros y se determinó el peso seco mediante la curva normal. Siguiente. Para la inmovilización de células se empleó partículas de punzita, las cuales fueron tratadas a 3 molar de ácido clorhídrico y posteriormente a 0.5 molar. Se realizó un lavado con agua destilada y a la vez con tolueno, y después se secaron a temperatura ambiente. Posteriormente se añadió junto con la puncita APTS y tolueno, y se dejaron por 18 horas. Se realizó un lavado con tolueno y acetona y posteriormente se realizó un secado. Pasado el tiempo, se necesitaba la activación de este medio y se empleó 0.65 molar de sincronio y posteriormente se realizó un secado por 48 horas a 55 grados centígrados. Para nuestro medio se empleó P-putida en un medio MSM, el cual es un medio de adaptación. Siguiente. Finalmente se pasó a nuestro bioreactor batch de sistema de recirculación, en el cual se filtraban a través del lecho empacado el compuesto por 5 gramos de material de soporte, que sería nuestra puncita, y ahí se agregaron nuestro medio con nuestra Pseudomonas. La suspensión celular fue recirculada a 28 grados centígrados con una bomba peristáltica, y la oxidación del ocresol se produjo dentro del lecho empacado, con la adición de la alimentación y el oxígeno y la mezcla de reactivos necesarios que tienen lugar en el tanque de agitación. Como parte de los resultados, esta figura nos representa la adaptación de Pseudomonas fútida al ocresol. Como se puede observar, dentro de los primeros 11 días, la densidad celular disminuyó al tiempo que disminuyeron las concentraciones de glucosa. Sin embargo, el crecimiento celular aumentó gradualmente después de que el ocresol se convirtiera en la única fuente de carbono en el medio de cultivo, por lo que dicha aclimatación permitió al sistema una biodegradación exitosa sin necesidad de fuentes de carbono costosas como la glucosa.
las concentraciones iniciales de ocresol fueran consumidas por la Pseudomonas putida y, como lo expresan los autores, uno de los logros más significativos de dicho estudio fue la eficiencia del tiempo necesario para el proceso de biodegradación, ya que algunos estudios indican que han alcanzado la tasa de degradación del 99% en 2 meses y medio en un reactor continuo. En cambio, en este estudio se alcanzó esa misma tasa en 150 a 400 minutos, como puede observarse en esta figura. Finalmente, bueno, tenemos en esta figura las tasas de crecimiento específico que se determinaron a partir de las fases exponenciales, cuando el sustrato se ha consumido a la mayor velocidad. Estas tasas nos reflejan la afinidad de las células con la fuente de carbono, y se utilizaron para los estudios de estimación de la cinética de crecimiento. La figura 4 nos muestra la tasa de crecimiento específico μ, que incrementa con el aumento de la concentración inicial de ocresol hasta un cierto nivel. Entonces la tasa comienza a crecer con el incremento de la concentración. Esto sugiere que el ocresol es un sustrato de tipo inhibitorio. Siguiente. La tabla 1 nos muestra los valores de los parámetros calculados con el modelo de Haldane. La constante de Haldane son consistentes con la cinética de inhibición de ocresol. La información de cinética de ocresol es útil para el diseño óptimo de operación de reactores de tratamiento biológico anaeróbico. Siguiente. La figura 5 nos muestra una gran variedad de carriers que son utilizados para la inmovilización celular. La absorción de los carriers fue estimada mediante la diferencia del número de células antes de la inmovilización, donde se muestra que el alginato de calcio muestra una mayor absorción. Sin embargo, en este caso se utiliza la fumita debido a que es una alternativa más económica. Siguiente. La fumita fue activada con fluoruro de circonio y esto mejoró una absorción del 50%. En la figura 7 se representan los tiempos de biodegradación de los sistemas de alginato de calcio y piedra pómez, los cuales fueron aproximadamente 18 horas y 22 horas respectivamente. Después del segundo ciclo se puede ver en la gráfica que se mostraron que el rendimiento en la degradación comenzó a disminuir. Siguiente. Se puede observar que en la aclimatación de Pseudomonas putida a ocresol fue un éxito. De esta manera se puede eliminar la glucosa como fuente de carbono. Aunque es muy tóxico, se puede mantener el ocresol como una única fuente de carbono. También se redujo el tiempo de biodegradación, que usualmente llevarían 2.5 meses, y se redujo a 150 a 450 minutos. ¿Nadie? ¿Preguntas? Entonces seguiríamos con Continuous Microalgal Bioreactor. Sí, un momento. Bueno.
Muchachos, estoy viendo que de todos modos no vamos a alcanzar a terminar hoy las presentaciones. Entonces, a ver, déjenme checo. En la siguiente sesión, que sería el jueves, hay que conectarse, conectarnos solo para las presentaciones, para terminar las presentaciones y después seguirían con su actividad. Muy bien, maestra. Ok. Para que pues no se presionen porque sí tenemos que terminar de ver todos los modelos. De hecho, las últimas dos presentaciones, eran la de remoción de nitrógeno y la de anticuerpos monoclonales, eran más para dar como ejemplos prácticos de los cultivos, ¿no? O el cultivo aplicado a la producción de algo práctico, de algo necesario, más que ver el mero modelo de producción. Pero los que nos faltan, nos falta ahorita el continuo, que ya hemos visto, ya han hablado del continuo, y faltan en secuencia. Entonces vamos a ver si alcanzamos a ver con el que van a presentar ahorita, el de en secuencias, y para el siguiente, o sea, para el jueves, veríamos los reactores de microalgas y remoción de nitrógeno y anticuerpos monoclonales en ese orden. De acuerdo. Sandra, no se escucha. Ok, déjenme ver por qué no se escucha esto. ¿Y si apago mi micrófono, crees que se escucha? A ver, intenta. Creo que no. Según yo no, tienes que tener prendido tu micrófono. Sí, entonces no sé por qué no se escucha. A ver. ¿Sigue sin escucharse? Sí, no se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha. Ok. Trata de abrirlo en otra pestaña, tal vez es eso. A ver, veamos. Aquí está. Menos se va a escuchar. Esperen. ¿Quieres que trate de reproducirlo yo? Sí, por favor. Ok.
¿Sí se ve? Sí, sí se ve. No se escucha. ¿Tampoco se escucha? No, Mm, pues diré. O sea, es que yo sí lo escucho, pero... Ajá. ¿Otras podrán probar los fotorreactores secuenciales? ¿Sigue sin escucharse? Si no, no se escucha. Ok. A ver, El intenten. otro video también es de... ¿Son los mismos? Sí, el otro de fotoreactores secuenciales también es el de nosotros. Sí. Ah, ok. Ok. Pues es que tienen el mismo formato. Los siguientes Bueno, compañeros, los que van a, permíteme, los que van a faltar, traten de hacer una prueba entre ustedes en una reunión en Meet para que se aseguren que sí se escuchen los videos o como vayan a presentar, ¿sí? A ver, inténtalo nuevamente. Sí, maestra. estoy descargando los videos para no presentarlos desde Drive. A ver si ya se puede. Un momento. Maestra, nosotros Dime. tenemos preparado el material de anticuerpos monoclonales, por si no se Pues, descubriera. ajá. Sí, si ahorita en este intento ya no se escucha lo que está haciendo su compañera, pues entonces adelantamos el de anticuerpos. Entonces adelantamos anticuerpos. Ok, permítanos. Y entonces para la siguiente sesión comenzarían los compañeros de ahorita con las del bioreactor de continuo, después el secuencial, después veríamos los reactores en microalgas y finalmente la remoción de nitrógeno. Sandra, ¿crees que puedas dejar de presentar, por favor? Ya voy en eso estoy. Más que no jala esto. Ya. Hola, buen día. El equipo conformado por Lizeth Fonseca, Daniel Islas, Daniel Morales, Ivonne Vázquez y Saraí Pérez presentaremos el artículo Análisis in silico del cultivo continuo para la producción de anticuerpos monoclonales. Este artículo fue realizado por Ramos Sánchez y colaboradores en la Universidad de Camagüey, en Cuba. Los anticuerpos monoclonales son proteínas modificadas diseñadas específicamente para actuar frente a dianas concretas con el objetivo de interrumpir un proceso patológico. En las últimas décadas, los anticuerpos monoclonales han sido aprobados para su uso terapéutico y se ha verificado su eficacia en seres humanos. Las dosis empleadas de anticuerpos monoclonales en los tratamientos terapéuticos son altas. Y esta dosificación implica instalaciones con capacidades de producción que oscilen entre los 100 y 1000 kilogramos anuales para satisfacer dicha demanda.
debido a que las operaciones continuas con perfusión permiten alcanzar altos niveles de concentración celular y una productividad mucho mayor que en los procesos no continuos. El objetivo de este estudio fue analizar el potencial productivo del proceso de fermentación continua con perfusión en 2 etapas, mediante una propuesta metodológica por simulación computacional, es decir, mediante un diseño in silico. La metodología. La producción de anticuerpos monoclonales será afectado por la velocidad de formación del amoníaco y la formación de acetato. En cuanto a la formación de amoníaco, se utilizará como una reacción no deseada para definir la selectividad de anticuerpos monoclonales sobre la formación de amoníaco a partir de glutamina. Tenemos que en un bioreactor de 2 fases con perfusión, la alimentación de este medio se distribuye entre los 2 vasos. La concentración de glutamina podría disponerse en cada uno para conseguir niveles más bajos en cada vaso. De esta manera, la producción de amoníaco, debido a hacer su descomposición espontánea, podría controlarse eficientemente a niveles mínimos, dado que la primera etapa estará más relacionada con la producción de células que la segunda etapa. En cuanto a la formación de lactato, el rendimiento de anticuerpos monoclonales se verá favorecido en relación con la formación de lactato a bajas tasas de crecimiento celular. Por lo tanto, la distribución del mantenimiento celular en este caso dependerá principalmente de la tasa de crecimiento específica, que debe mantenerse lo más baja posible. Siguiente. En la ecuación de ajuste se presentan los factores de selectividad relacionados con el amoníaco y el lactato, correspondientes a la primera y a la segunda. Siguiente. En diseño de proceso, el bioreactor que se utiliza es de tanque agitado continuo, que es el más utilizado en química y en alimentos, por su simplicidad en la configuración, fácil funcionamiento, agitación uniforme eficiente y mantenimiento adecuado de la temperatura y el pH. Nosotros vamos a tener dentro la agitación mecánica interna y en el lugar C nuestro intercambiador de calor que mantiene controlada nuestra temperatura. Siguiente. También se tiene un sistema de perfusión continua que nos separa las células viables de las muertas, para que continúen el proceso las células viables. Siguiente. Después podemos tener una fermentación de doble etapa, que consiste en la unión de los bioreactores conectados en serie, que tienen un reciclaje de células. Primero se pone la materia prima en nuestro bioreactor, nuestras células, luego tenemos el reciclaje de células que va a separar nuestras células muertas de las vivas y las va a pasar al siguiente bioreactor y así sucesivamente. Siguiente. Son las alternativas que se analizaron en el artículo para establecer cuál es el más productivo. En la A estamos viendo una fermentación con una sola etapa y en la B estamos viendo una fermentación con 2 etapas. En ambas se tiene un bioreactor de tanque agitado, sin embargo en la B se tienen 2 bioreactores más el reciclaje de las células. Siguiente. Otro factor a considerar es el modelo físico. Se realizó el balance de masas planteando para ambas alternativas y considerando la existencia de una mezcla perfecta en ambos tanques. Además, se consideró que la fermentación ocurrió en condiciones isotérmicas, es decir, sin pérdida de calor, por lo que no se trabajó con un balance de energía. Siguiente. También el diseño óptimo, para ello se identificaron condiciones que maximizan la productividad. Para la simple etapa se eligió la velocidad de dilución y las concentraciones de glucosa y glutamina, teniendo como valores máximos para glucosa 500 milimoles sobre litro y de glutamina 100 milimoles sobre litro. Además, para la doble etapa se adicionó una tercera variable, que es la fracción de volumen de la primera etapa respecto al volumen total de ambos tanques. Siguiente. Para maximizar la productividad, la fracción de células no recicladas debe tender a 0.
Sin embargo, estudios han dicho que esta dinámica comienza con altas eficiencias y después del tiempo van disminuyendo, por lo que hace que se tenga que estar cambiando sistemáticamente tanto de equipo y limpiando las mallas que se ven obstruidas. Por lo tanto, en el trabajo se decidió no incluir esta complicación y se supuso que el recambio de estas células es de un 90% garantizado por el factor de reciclaje del equipo. La tabla 1 muestra una mayor productividad de anticuerpos monoclonales para la variante de doble etapa, esto con una velocidad de dilución menor. En la figura 5 observamos cómo la productividad máxima es mayor para la variante de doble etapa, la línea verde, alcanzándose en un menor tiempo. Siguiente. En la figura 6 observamos a nuestra derecha 4 gráficas que representan el modelo de doble etapa con el segundo tanque en color verde. Aquí observamos una mayor biomasa viable y una mayor cantidad de anticuerpos monoclonales producidos. También observamos acumulación de anticuerpos superior en un 75%, una concentración de biomasa superior para el doble etapa en casi 7 millones de células. Todo esto en el segundo tanque, una mayor concentración. Siguiente. Aquí, en la figura 7, observamos el comportamiento de las variables cinéticas durante el proceso de fermentación en simple etapa, color azul, primer tanque de doble etapa, color rojo, y el segundo tanque, color verde, y el segundo tanque, color rojo. Observamos que existe una velocidad específica mayor en el tanque 1. El tanque 1 está para producir muchas células a costa de producir menos anticuerpos monoclonales. El tanque 2 está para una menor producción celular, pero mayor producción de metabolitos. Y la simple etapa representa un modo intermedio, pero con menor rendimiento. Bien. En la tabla 2 se muestra un 10% mayor producción de anticuerpos monoclonales y menor consumo de glucosa y glutamina en doble etapa. Y en la tabla 3 se muestra una carga contaminante menor en la doble etapa y disminución en los vertederos de glucosa y glutamina. Sí. Finalmente, como conclusión tenemos que la aplicación de la metodología diseño in silico ha permitido comprobar que en la producción de anticuerpos monoclonales es más efectivo el uso de un proceso de doble etapa con perfusión respecto a un proceso de una sola etapa. La estructura de 2 tanques en serie permite crear las condiciones propicias para producir gran cantidad de biomasa en una de sus partes y en la otra para sintetizar a mayor velocidad los anticuerpos monoclonales. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, entonces esta fue la última presentación por hoy. Las siguiente sesión, las 4 siguientes presentaciones. Recuerden, chequen antes en sus equipos que se puedan ver. Y entonces para la siguiente sesión empezaría Continuous Microalgae Bioreactor, después los fotobioreactores secuenciales, reactores microalgales, remoción de nitrógeno y listo. ¿Ok? Y les voy a publicar la actividad que realizarían después de estas presentaciones o que comenzarían a realizar. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ya ¿Ese está. trabajo se va a entregar para el jueves también, maestra? ¿O para No, el jueves lo van a comenzar. O sea, se los voy a ir publicando, pero es para después de sus presentaciones. Para la próxima semana. Exactamente. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra duda?
En sus exámenes los estoy recalificando, ya varios están calificados, pero les envío la calificación ya hasta que estén todos, ¿ok? Lo que sí les quería comentar es que, bueno, en muchos casos presentaron o expusieron los resultados de un artículo y acuérdense que las instrucciones o la idea del examen es que compararan. ¿Y por qué o cuál era la relevancia de esto? Un mismo microorganismo, un mismo, un organismo puede tener diferentes aplicaciones. Entonces, dependiendo de estas aplicaciones, pues el sistema de cultivo, los parámetros utilizados van a variar. Y si es en un sistema industrial, pues con más razón. Entonces, yo lo que quería era que ustedes vieran qué tanto varía, qué son los parámetros que más cambian dependiendo de las aplicaciones. Entonces, por eso era la comparación. Entonces, algunos no lograron hacer esta comparación, solamente explicaron los resultados de cada artículo. En algunos casos como que agarraron un solo tema y de ahí lo explicaron, entonces no hay comparación. Entonces, pues esta es la razón por la que pues, sus calificaciones en algunos casos pues no son tan altas. Maestra, es que yo considero que fue muy poquito tiempo porque estar buscando, primero idearnos como de qué bacterias íbamos a hablar, luego estar buscando un artículo para basarnos, y luego buscar otro para compararlo, estarlos leyendo, estar viendo los métodos, estar analizando su conclusión, andar buscando otras referencias para tener de dónde agarrar más para explicar. Fíjate que sí fue poco tiempo, sin duda, pero hubo quienes sí lo lograron. Entonces, si hubo quien sí lo logró, quiere decir que todos podían lograrlo. Y pues sí, también esto que les sirva a ustedes, pues para enfocarse o irse a lo más importante, por ejemplo, si el trabajo era pues primero la discusión, la comparación de estos, pues hacer una búsqueda de estos dos artículos, ¿sí? Entonces también parte de la evaluación es esa, qué tan rápido o qué tan bien aprendieron a identificar o encontrar artículos. En segunda, qué nivel o qué idea tienen ya de las aplicaciones que se pueden dar. Sí, entonces si ustedes su nivel todavía de conceptualización de esto es bajo, pues sí les va a costar más trabajo buscar. Pero si ustedes ya traen una lectura mayor, un repaso, han repasado los tipos de aplicaciones que hay, etcétera, pues ya tienen una idea más clara. Entonces, pues obviamente su búsqueda va a ser más rápida. Hubo quien me buscó la levadura para la cerveza. Ese es un tema que ya lo traen como muy presente. Otros de los virus, las vacunas, son temas que traen muy presentes, entonces rápido buscaron y a lo mejor una alternativa del uso fue lo que tuvieron realmente que meterle más tiempo para buscar. A ver, para tener otro artículo con que comparar. Irse directamente a la comparación, a los resultados, a la metodología, que era lo que más me interesaba que vieran. Y ya de ahí ya nada más pues meter un párrafo para la introducción, para que se entendiera el tema. ¿Sí? Entonces, ahí está precisamente el reto que tenían que cumplir. Primero que se viera, que se denotara, pues que ya tienen una idea más clara de los temas, para que pues eso se nota en cuanto encuentran algo o en cuanto dirigen su búsqueda, se nota cuál es su interés y en qué ya tienen ahí un conocimiento previo, ¿sí? Y en la búsqueda también de artículos científicos, pues también ya la tienen o deberían tener dominada. ¿Cuál es la forma más rápida de encontrar un artículo específico dirigido hacia un tema en específico y que sea científico? Pues eso ya lo deberían tener mucho mejor, ¿sí? Entonces, bueno, todo este ejercicio pues denotaba sus habilidades y el nivel de dominio que están captando. Entonces se nota que sí hay algunos que pues ya lo tienen más trabajado, se nota también quiénes son los que participan más en el desarrollo de la discusión de sus trabajos, porque son los que están discutiendo más en sus tareas. Entonces, pues, todo eso era lo que se estaba evaluando. Y pues les repito, hubo quienes lo lograron, entonces
sí había el tiempo, les falta, o espero que a partir de esto identifiquen qué es lo que les falta desarrollar, qué capacidades, habilidades les falta desarrollar, y pues las desarrollen en sus siguientes actividades. ¿Sí? Sí, maestra. En el examen, ¿usted nos va a poner algún comentario como lo que le gustaría que reforzara más? Como más por eso les estoy diciendo ahorita, es la retroalimentación general. Ah, ok. Va, gracias, maestra. Sí, porque sí les estoy poniendo... ¿Nos va a poner algún detallito? Sí les estoy poniendo ahí algunos detallitos en sus... Algunos, no a todos, porque a los que no les estoy poniendo nada, pues es porque básicamente pues no hicieron esta comparación, por eso se los estoy diciendo ahorita aprovechando el que están todos, en general, que eso es lo que les faltó. Maestra, yo tengo un comentario. Bueno, no sé, algunos de los compañeros enviaron hasta después su examen, o sea, no respetaron el tiempo. ¿Eso también se va a tomar en cuenta para los puntos? Sí, también se está tomando en cuenta el tiempo, porque obviamente si llegó 5 minutos después, bueno, tampoco voy a ser tan dramática con ustedes porque es el tiempo en que se sube. Pero si ya después de 10 minutos, 15 minutos, pues ya de ahí pues empieza a bajar la puntuación. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Si no, entonces, seguimos las presentaciones el jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctora.